Bueno, buenas noches. Reciban un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a este segundo video chat de este curso. En esta oportunidad para explicar la segunda actividad de nuestro curso, que es la actividad 7, es colaborativa y voy a explicar acerca de ese tema. Eh, Me permito saludar a los estudiantes que están conectadas, a Daisy y a Sonia Pimiento. Sean ustedes bienvenidas. Bueno, ya Sonia levantó la mano, no sé si tengo una pregunta ya tempranera, cuéntame Sonia. ¿Alguna inquietud, Sonia? ¿Me escuchan bien? Daisy o Sonia. Ok, Daisy, buenas noches. ¿El audio está bien? Perfecto, ok, gracias Daisy. Bueno, entonces, para comenzar, mientras se conectan los demás participantes, los demás estudiantes de los NRCs que tengo, recuerdo que tengo el NRC 746, el 747 y el 748. Son los tres cursos que tengo inscritos. De los tres, pues la idea es que se conecten los estudiantes que más puedan. Jaime Alberto Pinto, bienvenido, se está uniendo al grupo. Les comentaba, algunos estudiantes estaban preocupados por lo que no podían conectarse por alguna u otra razón a este video chat. Yo les comentaba que igual, pues, yo no voy a evaluar la conexión al video chat, pero sí les pido que lo observen, así como hicimos con el primer video chat, que al día siguiente yo ya puedo descargarlo como video y se los comparto para que ustedes lo puedan mirar de manera sincrónica, como les he dicho a algunos, es decir, cuando ustedes puedan y las veces que quieran repetirlo, entonces no hay ningún problema. Jeanette Walteros también se acaba de unir, bienvenida Jeanette. Entonces ya por lo menos tenemos 4 participantes, ¿sí? Que estamos interactuando. Bien, lo siguiente, voy a comenzar compartiendo la imagen de mi computador para explicar acerca de la actividad 7. Y al final, si hay preguntas o cualquier cosa, por favor me van informando, yo voy a estar pendiente, ¿cierto? Entonces me permiten un momentico, voy a compartir la pantalla con ustedes. Ok, muy bien. Como pueden observar, pues estamos en el aula virtual de resolución de conflictos, ¿sí? Eh, ya entregamos hasta la noche de ayer la actividad 6, que corresponde a la primera unidad, que fue esta, ¿cierto? La actividad 6 evaluativa. Yo les explicaba a algunos que tal vez no comprendieron o tal vez no se conectaron en el primer video chat, que la propuesta que tienen estos cursos ahora por parte de la universidad y obedeciendo al tema de Innovame, van a encontrar actividades formativas y evaluativas. Las que dan notas son las evaluativas, pero se requiere, pues, realizar las diferentes actividades anteriores de cada actividad evaluativa, que es como el insumo, yo les explicaba algunos, eh, para la realización de la actividad que se va a calificar. Entonces, por ejemplo, para la actividad 6, ustedes vieron que habían varias actividades pequeñitas, desde la 1 hasta la 5, y de manera especial la 5 nos daba pautas para hacer la 6. En el caso de la actividad 7, si nos vamos aquí al aula virtual, en la unidad 2, la actividad 7 no tiene una actividad formativa, de una vez entramos a la evaluativa, pero sí resulta importante, por favor, que todos los estudiantes conformen un grupo de trabajo. Son grupos de trabajo de 4 estudiantes, de acuerdo a las pautas que se dan. Estos grupos de trabajo es para que como valga la redundancia, para que trabajen en grupo todas las actividades que son colaborativas. De hecho, hay varias actividades colaborativas y ese es el planteamiento que quiere trabajar la universidad, desarrollar competencias de trabajo en grupo. ¿Sí?
Entonces, aquí sí les voy a pedir que por favor esas actividades de grupo se realicen en grupo. No se reciben trabajos individuales cuando la actividad es en grupo. Entonces, la evaluativa, la 7, es el primer trabajo en grupo, pero es necesario conformar los grupos. Quienes no lo han conformado, como pueden ver aquí en el aula, dice que tiene una fecha de entrega máximo o entrega o de inscribirse hasta marzo 16, que es hoy, ¿sí? Hasta las 11:55 de la noche. En un mensaje que yo les envié anteriormente, yo les decía, voy a entrar aquí a esta parte de la conformación de grupos, yo les decía que quienes no se inscriban en un grupo, ya mañana entonces yo comenzaré a asignar un grupo para los estudiantes que no se inscribieron, porque la idea es que todos trabajen en grupo. Por lo pronto, como pueden ver, estoy aquí con el NRC 747, si no estoy mal, si es esa 747, si le doy clic en mostrar, dice miembros del grupo, mostrar, me va a mostrar los estudiantes inscritos en cada grupo. En donde son 4, aparece ya completo. Por ejemplo, aquí el grupo 1 ya está completo con estos estudiantes. Grupo 2 también ya está completo con estos estudiantes. Ahí en el grupo 3 hay un estudiante inscrito, al igual en el grupo 4, pero mientras se completan. ¿Listo? Y las actividades, pues, como se entregan en grupo, pues así mismo se calificará. Bien, no siendo más, entonces voy a explicar la actividad 7, que tiene fecha de entrega marzo 22 hasta las 11:55 pm. Si nos vamos al calendario, el 22 es el próximo jueves, el jueves de la próxima semana, es el plazo para entregar ya la actividad 7, que es la segunda actividad del primer corte. Una vez entreguemos eso, ya toca entregar notas, ¿cierto? Notas, entonces, del primer corte. Entonces, aquí les pido también, por favor, estén en la jugada, pues, estén juiciosos y organizados para poder entregar sus actividades a tiempo. Les repito, les reitero, el tema de enviar los trabajos en el aula. Solo a través del aula virtual se envían los trabajos, únicamente. Por correo electrónico no se reciben trabajos. Por favor, no insistan si ustedes no entregan y al día siguiente, después de la fecha de vencimiento, me envían a mis trabajos por correo. Ahí sí me disculparán, pero yo no puedo recibir y son instrucciones que vienen desde la misma rectoría de VD de Uniminuto. Entonces tenemos esa orden para acatarla. Entonces aquí sí les pido que por favor se organicen sus tiempos y de verdad que puedan cumplir con lo solicitado, con las diferentes actividades. Vamos a entrar de una vez a la actividad 7. La actividad 17 entonces dice lo siguiente, si me permiten voy a ir leyendo, ¿cierto? Acerca de los trabajos en grupo. Dice, se realiza en grupo de 4 estudiantes. La actividad 7 es un documento de análisis del conflicto como tal. Antes de la actividad 7, yo sí quiero presentarles lo siguiente. Yo preparé para ustedes una presentación para ilustrarles un poco acerca de lo que se trata este tema, ¿cierto? A la luz de los documentos que hay que leer. Ustedes tienen un documento guía, ¿sí? Y tienen más de otros documentos para leer y a partir de ahí realizar sus actividades, como les mencionaba en el video chat anterior. Entonces, si me permiten, voy a presentarles esto. En esta unidad, la unidad 2, vamos a abordar el tema del análisis del conflicto para su transformación. Básicamente es eso. ¿Cómo se analiza el documento o este análisis? Para ello, pues el propósito del curso, en esta segunda parte del documento de apoyo, que es el que se llama resolución de conflictos, es el estudio del conflicto, o sea, desde una perspectiva que dice acá, posibilite su transformación. Lo que ocurre es que la teoría de transformación de conflictos, emerge como una respuesta a los vacíos de propuestas como resolución y manejo de conflictos. Diferentes autores, diferentes académicos han contribuido a la evolución de esta teoría. Por ejemplo,
En el documento guía se menciona a Joan Galtung, a Dan Curley, John Paul Ederach, Christopher Mitchell, Cordula Rayman, Jules Mial. Bueno, son algunos de los principales exponentes que abordan este tema. No existe una definición única de transformación del conflicto. Sin embargo, pues acogemos la siguiente definición de Ederach, ¿no?, que él propone, digamos, en el pequeño libro de la transformación del conflicto. Textualmente, Ederach dice así y define la transformación del conflicto de la siguiente manera. Él dice: la transformación del conflicto es una forma de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las relaciones humanas. El conflicto posee entonces un aspecto negativo y otro positivo que está inherente. En cuanto al aspecto negativo, pues hay una postura, como bien su nombre lo indica, es una visión negativa o violenta acerca de un conflicto, del conflicto, ¿no? Pues no reconociendo el conflicto como una situación inherente a la vida, sino negando así la posibilidad, pues, para generar aprendizajes y nuevas construcciones a partir de esos conflictos. Ya el aspecto positivo, por lo contrario, ¿sí?, propone el conflicto desde una mirada creativa y constructiva, logrando la posibilidad de tramitar y gestionar acuerdos y desacuerdos, así como las nuevas alternativas de razonamiento entre los individuos. Bajo esta mirada, pues este curso se inscribe dentro de la concepción positiva del conflicto, en donde se propone pues esa mirada creativa que les decía ahorita, ¿cierto? Como una posibilidad para gestionar acuerdos y desacuerdos. Los conflictos siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Por lo tanto, hay que aprender a mirarlo desde un punto de vista positivo. Esta mirada de uniminuto pues se asocia a estas teorías que les decía de la transformación del conflicto, a partir del estudio de análisis que ustedes van a hacer. Entonces, dependiendo de este análisis del conflicto, pues se establecerán entonces las posibilidades de acción para su gestión. Eso sí, pues siempre desde formas creativas y constructivas, ¿no?, que sean favorables para los involucrados. Bueno, muy bien. En cuanto a la estructura del conflicto, ya viene esta diapositiva, encontramos algunas características del conflicto, ¿cierto? En primer lugar, nos dice que el conflicto, a ver si estamos por acá. Bueno, dice que en cuanto a los objetivos de aprendizaje, qué pena, aquí yo me centro más en esta diapositiva antes de continuar. El objetivo de aprendizaje, pues dice que la idea es comprender la estructura general de los conflictos y reconocer las distintas tipologías del conflicto. Ojo con estos conceptos, lo que está en mayúscula: estructura, tipologías. Reconocer los diferentes actores que participan en el conflicto. Identificar los diferentes factores presentes en el conflicto. Analizar el conflicto y la toma de decisiones pertinentes a la transformación de estos. Estos objetivos, de alguna manera, son los conceptos y los elementos que ustedes van a involucrar en sus trabajos para esta actividad 7. Por eso les decía que tengan en cuenta, tengan pendiente el tema de estas palabras que están aquí en mayúscula: estructura, tipología, actores. Ya son factores, análisis y toma de decisiones. Pero estos tres primeros, que están del 1 al 3, son muy importantes para el trabajo que van a hacer. Bien, entonces, como les decía, ya en cuanto a la estructura del conflicto, en cuanto a sus características y elementos, ojo con este punto también, pues encontramos algunas características del conflicto. ¿Cuáles son? Pues que el conflicto es histórico, es decir, pues que las sociedades han vivenciado conflictos desde tiempos remotos, ¿sí?, y han desarrollado formas cotidianas de resolverlas. La experiencia de cada conflicto resuelto pues ha permitido el paso a un orden superior, es decir, a superar ese conflicto, ¿no? Los conflictos pues se caracterizan por evolucionar de una manera distinta a través del tiempo, no es lo mismo. Ahora, cuando menciona otra característica del conflicto,
y dice que el conflicto es una expresión de lo social, pues aquí hace referencia a que el conflicto es inherente pues a la condición humana, ¿no? Lo que yo les decía, está inherente. Usted no puede evitar los conflictos, siempre se van a presentar. Y como tal, pues forma parte de lo social, involucrando entonces pues las esferas racional y subjetiva de la vida de los seres humanos. No constituye un hecho individual, sino que el conflicto es eminentemente social, ¿sí? Ahora, también dice que el conflicto conlleva riesgos y oportunidades. ¿A qué hace referencia? Pues que el conflicto permite nuevas oportunidades de interacción y comunicación entre las personas, ¿no? Pese a los riesgos que implica, pues también constituye movimientos superiores hacia formas de crecimiento. Entonces, ¿cómo ve usted el conflicto? ¿Qué riesgos y oportunidades de cambio hay en el conflicto? La siguiente característica, pues, es el conflicto que conlleva múltiples formas de expresión y resolución. Pues aquí, ¿qué les digo? Pues cada sociedad posee sus propias maneras de mantener, transformar y superar el conflicto. Dado que los conflictos nunca son iguales, pues las formas de abordarlos tampoco lo son, también son cambiantes. Y por último, nos dice que el conflicto admite la diferencia de la unicidad. El conflicto, pues al mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el reflejo de la unicidad de seres únicos e irrepetibles. Hay que reconocer, por tanto, la diferencia, pero también las particularidades específicas de cada conflicto y de las partes involucradas. Aquí a lo que hace referencia es, de pronto ustedes lo vieron en proyecto de vida o en alguna otra asignatura, cuando nos habla de que el hombre es un ser único e irrepetible, que no hay nadie igual a mí, que todos pensamos de manera distinta, que uno no puede pretender que al otro le guste lo que a mí me gusta, ¿sí? Que el otro haga lo que a mí me gusta hacer, que el otro actúe como yo actúo, ¿no? Yo no puedo pretender eso. Todos somos diferentes, por eso hay que admitir la diferencia dentro de esa unicidad. Y de esa manera podemos superar mejor los conflictos, cuando entendemos que el que está al otro lado, la otra persona es diferente a mí y por lo tanto merece respeto. ¿Mm? Aquí en esta diapositiva también se nos habla de los elementos del conflicto. Ojo con esto, estas partes se van a reflejar en su trabajo de la actividad 7. Estos conceptos que estoy mencionando acá, que son los mismos conceptos que aparecen en la lectura que ustedes van a hacer. Cuando nos habla el documento guía de los elementos, hace referencia a las personas, el proceso y el problema. ¿Mm? Estos son elementos propuestos por Lederach, y entre sus aportaciones más importantes, pues encontramos la propuesta sobre la estructura para la regulación de este conflicto. Entonces, cuando Lederach nos habla de las personas, pues lo primero que hay que hacer al analizar un conflicto es comprender la magnitud del problema. O sea, hay que conocer a las personas, a los involucrados y afectados por ese conflicto. Luego, pues hay que ver qué papel desempeña cada uno en el conflicto, cómo se relacionan y qué influencia tiene cada uno en el conflicto. O sea, un pleito casi nunca se limita a dos personas. Rápidamente otros se involucran. Aquí entonces volveremos a la imagen del enredo, de los nudos y las relaciones. Tenemos que recordar que la persona afectada a menudo se apoya en otros. Esta dinámica del pleito creciente porque involucra a más de dos personas cada vez, pues representa un obstáculo. Pero al mismo tiempo representa también la posibilidad de solucionar el problema. Es un obstáculo porque cada vez hay más gente involucrada, ¿no? Y la situación se complica. Pero es también una posibilidad porque siempre es posible encontrar a personas de confianza que ayuden a atender, digamos así, el puente en las relaciones quebrantadas, es decir, para salir del problema. Entonces es indispensable que se determine qué personas o grupos están involucrados directamente. Quienes, aunque no están implicados, digamos, directamente en el conflicto, pueden influir en el desarrollo y la resolución del mismo. Esta determinación pues es importante para comprender cuál es la magnitud del problema, ¿sí? A este modo pues debemos hacernos una serie de preguntas que permitan conocer a los implicados. Por ejemplo,
¿Quiénes están involucrados y qué papel tienen en el conflicto cada uno de ellos? Y cómo pueden influir sobre el conflicto cada uno de los que están ahí involucrados, ¿sí? No podemos olvidar el hecho de que cada persona adquiere una posición determinada en función de una serie de valores, ¿no? O intereses que cada persona tenga en el conflicto, o necesidades y percepciones sobre el problema, pues los cuales motivan pues sus acciones y comportamientos. Es diferente. Pues no obstante, pues es importante tener en cuenta que las perspectivas, llamémoslo así, de las partes involucradas en el conflicto están condicionadas por emociones intensas que dominan su razonamiento. El hombre es un ser emocional. Por eso también se habla de la inteligencia emocional para el manejo de conflictos, ¿no? Pues asimismo, entonces, la percepción propia de carácter limitado, pues sesga la concepción global que supone el conflicto. Ahora bien, cuando menciona el elemento, el proceso, pues, ¿qué les digo? Con el término proceso, lo que queremos es referirnos al modo en que un conflicto se desarrolla y, sobre todo, a la manera en que la gente trata de resolverlo. Aquí entra la faceta de poder, de quien influye y de quien tiene o no tiene voz para tomar las decisiones. Muy a menudo los conflictos sociales hallan su origen en la falta de participación activa y directa de aquellos pues, que son afectados por las decisiones y soluciones tomadas. El tema de las elecciones, por ejemplo. Se tomó decisiones y nosotros nos vamos a ver afectados por esas decisiones, las soluciones que se tomaron. El proceso entonces es el modo en el que el conflicto se desarrolla y la forma en que la gente trata de resolverlo, ya sea para bien o para mal. En este aspecto tiene gran importancia la comunicación. Ojo, la comunicación suele deteriorarse a medida que existen acusaciones de tipo personal que nada tiene que ver con el problema esencial. A este fenómeno se le añade la generalización del problema que repercute en la proliferación de los conflictos. ¿Sí? De este modo, pues el asunto conflictivo se convierte en una serie de diferencias mezcladas y confundidas, pues hasta el punto que no pueden marcarse los límites. Bien. Ahora, en cuanto al problema, que es el otro elemento que aparece en los conflictos, pues es una palabra muy común en el lenguaje popular. Todo conflicto, por grande o pequeño que sea, se concibe como un problema. Pues para efectos de este estudio, el problema se refiere a las diferencias esenciales que separan a las personas, lo que podríamos llamar el conflicto como tal. Podríamos decir que el conflicto innecesario tiene como componentes varias cosas. La mala comunicación, los estereotipos, la desinformación, la percepción equivocada del propósito o proceso. En cambio, la parte genuina de un conflicto se basa en las diferencias esenciales, en cuestiones y puntos concretos de incompatibilidad, como por ejemplo, los distintos intereses, necesidades y deseos de cada uno, las diferencias de opinión sobre el camino a seguir, o sea, el criterio para tomar una decisión, a quién corresponde qué, a la hora de repartir los recursos, digamos, o bienes materiales, las diferencias de valores, las cuestiones concretas de dinero, tiempo, tierra, derechos, compensación, etcétera, ¿no? O sea, la comprensión de un conflicto se facilita si estas diferentes facetas se distinguen. El conflicto pues forma un todo, es una dinámica, es una estructura del mismo problema. Así se pueden distinguir conflictos innecesarios y conflictos genuinos en función de la percepción que se tiene del mismo. El conflicto, cuando hablamos del conflicto genuino, pues es aquel en el que existen diferencias esenciales, o sea, puntos concretos que separan a las personas y que generan, por lo tanto, cierta incompatibilidad. Esta incompatibilidad pues viene dada por los intereses, las necesidades y los deseos diferentes de cada una de las personas que están involucradas en el conflicto. Las diferencias de opinión sobre el procedimiento a seguir, por ejemplo, el criterio a seguir para tomar una decisión. Les decía anteriormente, a quién corresponde qué a la hora de repartir recursos, bienes materiales, las diferencias de valores, las cuestiones concretas de dinero, tiempo, etcétera, ¿sí?
Sin embargo, pues el conflicto innecesario se caracteriza por una mala comunicación. Es decir, aquí ya es donde se confunde y se nos desvía el tema del conflicto, para entender el conflicto. Entonces acá hay una formación de estereotipos, desinformación. Bien, ya si hablamos de las tipologías del conflicto, por considerarse de mayor relevancia dentro de su aporte en el ámbito de la resolución de conflictos en nuestro contexto, pues aquí citamos a Fisas, 1987. Fisas propone la división de la teoría del conflicto en dos partes. Dice, el conflicto es estructural o el conflicto es de actores. Listo. Ojo, tipología del conflicto cuando les toque analizarlo. O es estructural o es de actores. Ya un conflicto estructural, pues se define como parte de un conjunto social, es decir, personas o grupos, en busca pues de intereses que no son compatibles con el resto del conjunto social al que se pertenece, ¿sí? Este tipo de conflicto es por lo general de gran envergadura, pues involucra intereses, necesidades, que si bien en un momento dado no son relevantes para la parte de un conjunto social afectada, después de generar la conciencia de la necesidad, pues pueden forjar grandes movilizaciones. Conflicto estructural hace referencia a un conflicto de orden social, digamos. Su génesis viene de lo social. Ahora, cuando hace referencia al conflicto de actores, pues aquí existen posiciones y objetivos claros por los que actuar. Y cada actor asume un rol de defensa de sus posiciones y objetivos, obligando a los actores a emprender dos caminos opuestos, el de la destrucción simbólica o física del otro, o el de generar actividades en pro de la organización y estructuración del conflicto con el fin de resolverlo, ¿no? De una manera positiva, pues a través de actividades justificadas y debidamente planeadas. Conflicto de actores en donde las personas son las principales protagonistas y no están, el conflicto no depende tanto de una estructura social, sino de orden personal. ¿Sí? Y entonces, la tipología de conflicto, ¿sí? Aparte de los conflictos estructurales y de actores, pues aparecen en el escenario otra propuesta para clasificar los conflictos, pues basada en la forma de relación de los conflictos y los actores. Entonces hablamos de los conflictos intrapersonales. Se pronuncia la experiencia provocada por las estructuras de lucha del mundo interior de la persona, al interior de la persona, ¿sí? Que se hacen en una contradicción, que es el factor de la columna vertebral. Vean, estos conflictos se pueden clasificar a más profundidad. Por ejemplo, si la base es el valor motivacional de la personalidad, vean que ya hablamos de la psiquis, porque es intrapersonal, podemos distinguir el conflicto entonces de motivación, ¿cierto? Entonces ya hablamos del tema moral, el tema del deseo, el tema del deber, o de complejo de inferioridad. También los conflictos intrapersonales pueden ser juegos de rol, de adaptación, el sujeto en cuanto al medio ambiente, los conflictos de inadecuada autoestima, ¿sí? Etcétera, intrapersonal. Los conflictos interpersonales, como su nombre lo indica, pues se pueden definir como una situación de tensión u hostilidad producida por un desacuerdo entre dos o más personas. Ya no es al interior de la persona, ya es entre dos o más personas, por eso es interpersonal. Este tipo de conflicto es muy frecuente, ¿no? Incluso con aquellas personas que mejor nos llevamos. En cualquier ámbito encontramos situaciones en las que nos encontramos con personas que poseen opiniones, valores, deseos y necesidades diferentes. Estos conflictos interpersonales son inevitables. Podemos elegir llevar a cabo una gestión más constructiva y productiva de los mismos. Desde si usted coge Transmilenio, alguien se coló, alguien lo pisó, alguien lo empujó, allá hay un conflicto interpersonal. Ahora bien, los conflictos intragrupales, al interior de los grupos. Entonces aquí es cuando ocurre que en un grupo de trabajo se forma parte de una organización, llamémoslo así,
en el cual el conflicto se provoca por uno o varios de los integrantes del grupo de trabajo que dificultan las actividades del grupo, ¿no? Provocando problemas entre sí. Un conflicto intragrupal. Profesor, mis compañeros de trabajo de grupo no han colaborado con el trabajo, yo quiero hacer el trabajo individual porque yo no lo soporto. Ojo, estamos frente a un conflicto intragrupal. El tema es, yo siempre respondo, qué pena, no se puede trabajar de manera individual, tratemos de resolver ese problema de conflicto intragrupal, porque de eso se trata esta asignatura, es de resolver los conflictos, no de huir de ellos. Nos toca enfrentarlos, hacer frente a y tratar de resolver o salir de la mejor manera. Y los conflictos intergrupales es entre grupos, ¿sí? El otro era el interior de un grupo, este es entre grupos. Entonces, este conflicto son comunes en organizaciones y dificultan pues las actividades de coordinación, integración y todo ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, de los intergrupales, un ejemplo rápido, podríamos hablar de las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿cierto? La barra de un equipo frente a la barra del otro. El uno pertenece al grupo del equipo A, el otro al grupo del equipo B, y entre ellos hay conflictos. ¿Mm? Bien, grosso modo esta parte y avanzo. Ojo con los elementos que les estoy mostrando. Siguiente elemento, los actores del conflicto. Otra clasificación que encontramos es la de los actores del conflicto, ¿no? Que son individuos o grupos de personas que presentan o poseen intereses, objetivos o específicas que influyen o condicionan la naturaleza del conflicto. En todo conflicto, siempre vamos a encontrar actores primarios, actores secundarios y actores terciarios. Siempre. Cuando ustedes analicen el conflicto que viene ahorita, por ejemplo, no me vayan a escribir en el trabajo actores principales, porque aquí, como ustedes se pueden dar cuenta en la clasificación, en ningún lado dice principales. O actores primarios, y solo me hablan de los primarios, entonces yo les responderé, ¿y los actores secundarios y terciarios quiénes son? Porque nos toca, y ahorita voy a explicar lo que nos toca hacer de trabajo y por qué yo estoy haciendo esta presentación aquí a ustedes en este video chat. Los actores primarios entonces son los individuos, grupo o grupos que se encuentran en confrontación directa y a los que las consecuencias y resultado del conflicto los afecta directamente. Bueno, aquí hay un caso ahí de los toros en esa diapositiva, ¿no? Pero yo voy a mover otro caso, por ejemplo, el tema de las basuras en nuestra capital. ¿Quiénes son los actores primarios? ¿Quiénes son los que están sufriendo las consecuencias del problema de la basura en nuestra ciudad? ¿Quiénes están afectados directamente? Entonces usted dirá, no, pues el pueblo, la comunidad, nosotros. Ah, bien. ¿Quién más será actor primario? Ah, no, pues el alcalde de Bogotá. Ah, no, las empresas nuevas que contrataron, que no prestan. ¿Sí me explico? Los que están directamente ahí, involucrados en el conflicto. Los primeritos que se van a afectar directamente. Pero también hay actores secundarios, que son los individuos, grupo o grupos, que participan de forma indirecta en ese conflicto, ¿no? Por lo general generando apoyo o simpatía por alguno de los actores primarios. Sin embargo, poseen intereses y de igual manera ejercen una influencia directa en el resultado del conflicto. Aquí en el caso de los toros vemos los aficionados a los toros y los que protestan, pero ninguno de los dos están en la arena frente al toro o al lado del torero. Pero ellos influyen. En el caso de las basuras, yo diría que hay varios políticos que están involucrados, ¿sí? Que no les afecta de manera directa, pero ellos se meten ahí porque tienen de pronto sus propios intereses, ¿no? No sé, generando apoyo de un lado o del otro, simpatía por uno o el otro, los actores primarios, no sé. ¿Sí me explico cómo es el tema del análisis? Ahora, en cuanto a los actores terciarios, pues son los individuos o grupos que se encuentran por fuera de la esfera de un conflicto específico y que pueden ser considerados imparciales y que no poseen intereses en la dirección ni en los resultados que tome el conflicto. Por lo general, estos actores son los indicados para intervenir y servir de facilitadores, mediadores o negociadores dentro de la resolución de un conflicto. En el caso de los toros,
podríamos mirar que la Corte Constitucional podrá sacar leyes para mirar cómo resolver ese conflicto. De igual manera, en el tema de la basura, pues hay un veedor, hay un procurador, y también, ¿por qué no? Podríamos hablar de una Corte Constitucional para tomar medidas en el asunto y tomar cartas. Estos tres tipos de actores siempre se van a ver identificados en un conflicto. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Y ahora vamos a leer la actividad 7. Entonces me voy al aula virtual. Ya después de esta explicación va a tener más sentido lo que voy a leer acá. Entonces dice, por grupos de 4 estudiantes, los estudiantes van a elaborar un documento en el que van a analizar un conflicto. Ustedes van a analizar un conflicto, lo van a escoger de internet, ¿cierto? El propósito de la actividad, dice acá, es establecer una conexión entre las categorías teóricas que les acabé de anunciar con situaciones del conflicto que se presentan, digamos, en una realidad social, ¿no? Entonces ustedes lo que van a hacer es fortalecer sus competencias de gestión de conocimiento, ¿sí? Como solución a problemas y trabajo en equipo. Y están los 4 momentos de la praxeología: el ver, el juzgar, el actuar y evaluación creativa. Entonces, en el ver, resaltando, dice, consulten la segunda parte del módulo de resolución de conflictos, ¿sí? La cual, disculpen que aquí hay mala redacción, ya les he explicado que nosotros los tutores no podemos entrar o no tenemos injerencia en esto para poder arreglar todo ese tipo de cosas, ¿no? Allá les pedí disculpas en el primer video si hay palabras mal escritas y redactadas, pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace un equipo de trabajo de la universidad. Nosotros nomás orientamos a que ustedes hagan las actividades, pero no tenemos injerencia en la estructura como tal del aula virtual, ni en los temas que se proponen. Entonces les decía, aquí en esta parte del ver, ustedes van a leer los capítulos 4, estructura del conflicto, características y elementos, ¿sí? Que es lo que yo les mostré en la presentación de ahorita. Capítulo 5, tipología de un conflicto, y capítulo 6, actores del conflicto. Consulten también el artículo de Más seguros sin conflicto armado de Jorge Restrepo. Nos está diciendo, oiga, hay que leer un material, hay que verlo. Ese material, ¿en dónde está en el aula? Como pueden ver yo aquí abajo, abajito, en la mitad dice recursos y medios educativos de la actividad. Y están los 2 links. Este link de resolución de conflictos de Carreño, y cuando yo doy clic acá, me va a abrir ese documento, y acá me dice que debo leer la segunda parte que dice análisis del conflicto para su transformación. Y está capítulo 4, estructura del conflicto, características, elementos, capítulo 5, tipologías del conflicto, y capítulo 6, actores del conflicto. Y entramos y miramos y leemos esa parte. ¿Listo? Para reforzar. Este es el documento guía. Y también está lo de Jorge Restrepo, que es como un artículo de opinión, ¿sí? Del espectador. La idea también es mirarlo y poder observar este documento. Hasta ahí vamos. Primer punto, ver. Dice, hay que ver el documento guía. Por favor, no me hagan trabajo sin no haber visto el documento guía, porque comienzan a mencionarme cosas que no están en el documento guía. Y de alguna manera, el trabajo que ustedes presentan, lo que se trata es de evidenciar que hicieron la lectura del documento, que están leyendo lo que está sugerido en los recursos para que hagan sus trabajos. Entonces, yo espero encontrar esos elementos que hablaba ahorita, pues en el trabajo que ustedes van a presentar. ¿Listo? Juzgar. Siguiente momento. Dice, en la lectura de los recursos, lo que les mostré abajo, recursos y medios educativos para la actividad, identifiquen las diferencias entre un conflicto y un problema socialmente relevante. Y las categorías de análisis para realizar la caracterización de los actores de un conflicto. Seleccionen el soporte documental de un conflicto. Si es un texto, deben leerlo. Si se trata de un video, pues deben estudiarlo a la luz de las categorías propuestas en los recursos. Es decir, es sencillo. Usted escoge un conflicto, un texto, pues léalo. Léalo porque hay que analizarlo.
Ah, no, que yo vi un video. Bueno, el video igual hay que mirar y analizarlo a la luz de los recursos propuestos. Se recomienda entonces hacer un cuadro de categorías en el que se relacionen los análisis de cada uno de los integrantes. Es decir, como son cuatro integrantes de los grupos, la idea es que cada integrante ayude a analizar en un cuadro, ingresan los cuatro integrantes del grupo y analizan un conflicto según los elementos que se les está pidiendo. La estructura, la tipología, los actores, quiénes son los primarios, secundarios, terciarios, etc. ¿Listo? En el actuar, pues van a seleccionar, dice, soporte documental de un conflicto, van a seleccionar un conflicto y en un documento de Word van a realizar el análisis del conflicto seleccionado con la siguiente estructura. Primero, escriban el nombre del conflicto seleccionado y hagan un breve resumen de la fuente de análisis, ya sea por un reportaje, video documental, etc. Bueno, entonces, primero, acá dice que en un documento de Word, o sea, ustedes van a presentar un documento de Word finalmente. Yo aquí sugiero lo siguiente y por favor pongan atención. Ustedes van a trabajar en grupo. El problema de cuando un estudiante no trabaja tan juicioso como los demás, si ustedes se comunican por WhatsApp, por Skype o lo que sea, como tutor yo no tengo evidencia si alguien me dice, profesor, el estudiante fulano de tal no quiso hacer nada, no quiso trabajar, no quiso cooperar. Pero yo cómo compruebo, yo cómo puedo verificar eso, cómo lo puedo evidenciar. Complicado si se van por otro lado, ¿cierto? Entonces mi propuesta para esta actividad es que ustedes abran un Drive. Y el Drive lo comparten con una persona del grupo lo abre y lo comparte con los otros compañeros y comienzan a hacer su escrito en el Drive. El Drive tiene la manera de ver el historial. Yo puedo entrar a un Drive y mirar quién ha hecho qué, cuándo, qué aportes ha hecho, si borró, qué borró, todo eso me lo muestra. De esa manera yo ahí sí puedo evidenciar quién ha trabajado, ¿no? Digamos en el caso es que se requiera. Y para que ustedes estén tranquilos. Entonces dice, bueno, yo estoy trabajando, fulano de tal no ha querido trabajar, pero entonces yo cumplo con mi trabajo junto con los otros compañeros y ahí vamos adelantando. Por más de que el trabajo sea en grupo, mis apreciados estudiantes, yo también voy a mirar la parte individual en esos casos. ¿Listo? Por favor, pero necesito que me den elementos para poder evidenciar si la persona está trabajando o no. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Si ustedes abren primero el Drive, entonces van a hacer un análisis, dice acá, vea, desde la estructura del conflicto, sus características y elementos, eso lo vimos ahorita. B, ¿cuál es la tipología del conflicto que seleccionaron? ¿Qué tipología es y por qué? C, ¿quiénes son los actores de ese conflicto que ustedes, sí? ¿Cuáles son los primarios, secundarios, terciarios? Y cuáles son las relaciones interpersonales, intergrupales, dependiendo del caso, si es un conflicto interpersonal o intergrupal. Y escribir 3 párrafos en los que planteen cómo transformar el conflicto analizado. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cómo resolverlo? 3 párrafos de texto. Para finalizar, la evolución creativa dice, al finalizar el análisis del conflicto seleccionado, cada integrante del grupo debe indicar cuáles fueron las dificultades al elaborar el análisis y qué herramientas o recursos utilizaron para superar la dificultad. La idea es que al final del documento cada quien hable y exponga cómo le fue, cómo se sintió, qué elementos que presentaron dificultad estuvieron presentes y ustedes de alguna manera pudieron superarlos. Entonces, yo aquí les voy a pedir que si ustedes hacen intervenciones por aquello de derechos de autor y más herramientas para todo, cuando hagan un aporte, escriban abajo aporte realizado, ¿sí? Por y su nombre. Aporte real o aporte de Hugo Caraballo, por ejemplo, al final de los párrafos que hagan para yo saber quién escribió qué. ¿Listo? Bien. Aquí están los links que necesita. Bibliografía complementaria. Es colaborativo, pues individual en la medida en que todos van a escribir el documento y van a escribir también algunos apartes, pero es grupo, el trabajo, ¿sí? Y en el aula virtual ustedes van a subir
a más tardar, dice, en los tiempos determinados, a más tardar el próximo jueves, el documento en Word de, ojo con esto, 2 páginas de extensión, es decir, 2 páginas de texto, de análisis, 2 páginas de texto o de análisis. Pero no vamos a contar, aunque sí toca hacerlo, la portada y la bibliografía. Una portada normal, donde dan sus nombres, los nombres de los integrantes del grupo, el ID, la carrera que están estudiando, la clase de esta, que es resolución de conflictos, nombre del tutor, bueno, todo eso. Una portada. Y la bibliografía, por favor, urgente, importante, vea lo que dice acá. Bibliografía según normas APA. Por favor, yo sí les quiero pedir lo siguiente. Todo trabajo académico debe tener citas y referencias bibliográficas. De lo contrario, fácilmente se incurre en plagio. Y el plagio es una falta gravísima. Un trabajo académico siempre se sustenta con citas y referencias. La cita es la fuente. Digamos, si ustedes vieron un artículo del Espectador, al comenzar el trabajo van a escribir el nombre del conflicto, el título, y mencionarán ahí Espectador 2017, ¿no? Un ejemplo, Espectador 2017. Entonces cuando uno lee, uno ya dice, bueno, esa persona tomó esto del Espectador, de algo, en el 2017 abordaron el conflicto, un ejemplo, ¿no? Y al final del trabajo escriben referencias bibliográficas, así se escribe según normas APA. No se escribe ni webgrafía, ni cibergrafía, ni bibliografía, sino referencias bibliográficas. Y colocan la referencia de esa cita de arriba según las normas APA. Entonces aquí sí les pido que por favor consulten el tema de normas APA. ¿Sí? Recuerden que la biblioteca de Uniminuto tiene lo de normas APA. Si hay alguna inquietud al respecto, me dicen y yo les puedo enviar un link, aunque ahí está, ustedes en la biblioteca entran y ahí está un documento sobre normas APA para poder aplicar el trabajo. Entonces, ojo con eso, por favor, no quiero tener problemas. Vean, yo les digo una cosa, muchachos, si hay algo que no se tolera, que yo no tolero, es el plagio. Cometen plagio y de una vez reporto a Bienestar Estudiantil para el seguimiento disciplinario. Porque es un tema gravísimo. Ya a comienzos de año, con los primeros cursos que tuve en la primera actividad, encontré 4 plagios de compañeros que se copiaron del otro, que porque el otro le prestó el trabajo y entonces yo escribí lo mismo, pero nomás le cambié fue el nombre en la portada, por ejemplo, ¿no? Que ese era individual, el que presentaron ayer. Yo decía, pero ¿cómo es posible eso? Estudiantes de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, con plagio, por favor, ¿sí? Entonces, aquí sí, de verdad, sí les pido, por favor, en ese sentido, mucha responsabilidad en cuanto a sus trabajos académicos. Durante la semana, dice el rol del tutor, les estaré acompañando para aclarar dudas o inquietudes. Ustedes ya se dieron cuenta que ustedes me envían mensajes y yo les respondo rápidamente. Yo no me quedo, ¿cierto? Entonces, yo sí voy aclarando cositas. Si ustedes quieren, algunos grupos a veces me invitan al Drive y entro y hago observaciones, como quieran, pero siempre voy a estar pendiente acá para poder aclarar sus dudas o las inquietudes que se presenten. Entonces acá dice jueves 22 de marzo, ¿cierto? Vea que se califica por grupos. Cuando yo voy a calificar, llamo grupo 1, 2, 3, al grupo que sea. Y así mismo se califica. Y esa es la actividad 7 que deben entregar el 22. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, vuelvo nuevamente. Ok. Me regreso a nuestro video chat y pues ustedes me comentarán si tienen algún tipo de inquietudes. Por lo pronto, pues, ¿qué les comento? Tengo a 12 estudiantes en este momento. Quiero saludar a Amanda Carvajal, a Carmen Sarrestrepo, Daisy, que desde un comienzo se conectó, igual Diana Carolina Abril, a Diana Alicia Rodríguez, Jaime Alberto Pinto, Kelly Joana Gamboa, Sandra Chila, Sonia Pimiento Peña, Ginette Gualteros y Yuli Paula Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces escucho.
Ok, pregunta Daisy, profesor. Muy bien, gracias Daisy. Daisy pregunta, profesor, ¿el trabajo lo sube una sola persona? Sí. Una sola persona del grupo lo sube. Y cuando una persona del grupo lo sube, a las otras ya le aparece también en el aula la actividad. Solo con una sola persona que lo suba, ya a los demás les aparece. Ya todos, ya nadie más debe subirlo. Muy bien. Gracias por la pregunta y muy al caso, digamos, muy oportuna la pregunta, Daisy. Gracias. ¿O alguna otra pregunta? ¿Quedó clara la actividad, lo que van a hacer? ¿Qué dicen los demás compañeros? Carmenza, ¿tienes alguna pregunta? Coméntanos. Sí, tengo una pregunta y me gustaría saber si el trabajo también debe tener tabla de contenido, la introducción. Ok, Digamos muy que bien. usted habla solamente de la bibliografía Y la eh, portada. en la portada, entonces pues las otras cosas también las debe incluir. No, para este trabajo no es necesario y gracias Carmenza por eso, porque es que yo la verdad, a mí, yo sí veo que ustedes hacen trabajos así, incluyendo introducción, objetivos específicos, generales, todo esto, pero ese es un trabajo más específico, digamos, para tipos de investigación. No es necesario, o sea, no, concéntrense, pues la portada con los datos, la bibliografía, pero más en el escrito. A mí lo que más me interesa es el análisis que puedan hacer un conflicto bajo los elementos que están en el documento de apoyo o en los documentos de apoyo y las lecturas que tengan que hacer. Pero muy bien, Carmenza, gracias por la pregunta, porque eso permite dilucidar un poco más las características del trabajo que van a entregar. Además que se nos irían en ese caso pues más de las 2 hojas que se piden de escrito más el, la portada y la bibliografía, ¿no? Generalmente, o sea, si lo miramos desde ese contexto serían 4 páginas, pero al hacerle más pues se nos va más. Entonces no es necesario. Gracias, Carmenza, por la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, profe. A usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la actividad? Espero, como les decía al chat, que todos se hayan inscrito o se estén inscribiendo. Hay plazo hasta las 11:55 de la noche de hoy para inscribirse en un grupo. Recuerden que están en la unidad 2 y ya está el link para escribir y seleccionar un grupo e inscribirse. Quienes no se inscriban, repito, ya mañana yo les asignaré un grupo para que comiencen a ponerse en contacto. No sé si van a tomar mi sugerencia de abrir un drive, compartirlo, ¿sí? Y como les decía, si ustedes gustan, pueden compartirme el drive, hacer preguntas, yo entro, puedo hacer comentarios como ustedes quieran, pero yo estoy presto para acompañarlos en lo que ustedes necesiten ahí, para llegar a buen término de la actividad. Muy bien. Sí, la misma pregunta tenía Jaime Pinto, que si debe tener tabla de contenido, conclusiones, instrucción, no. No, en este caso no, para que ustedes no se compliquen tampoco con esto. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Ustedes me dirán, o todo quedó claro. Gracias, Kelly. Kelly me pregunta que lo que ella entendió es que el tema se escoge de manera libre. Sí, señora. El grupo escoge un conflicto que sea social, ¿cierto? Un conflicto que sea práctico en cuanto a su análisis. Y esta pregunta que me hace Kelly me lleva a otras cosas de acuerdo a mi experiencia. Hay estudiantes que, por ejemplo, escogen un conflicto de la guerra del Medio Oriente. Yo digo primero, bueno, ¿cómo van ustedes a analizar un conflicto? A veces uno ni siquiera entiende esas problemáticas de por allá, de unas guerras por allá en otros, ¿cierto? En otros continentes y analizar eso y uno se da cuenta cuando van a hacer el trabajo que se les complica demasiado. Porque uno tiene que entender muy bien el conflicto que está mencionando para poderlo analizar. Entonces, no se compliquen con conflictos así, por ejemplo, la paz de Colombia. Listo, pero es que analizar la paz de Colombia tiene varios factores, varios actores, varios involucrados, o sea, es un conflicto macro para poderlo analizar como tan fácilmente. Entonces, ¿a qué voy?
de otra manera les quiero como, lo que me quiero dar a entender es, no escojan un conflicto tan complicado. Sí que sea social, así como yo les decía en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los toros, de la basura de Bogotá, vean, son más locales, son más de mejor análisis, digámoslo de alguna manera, y no me va a llevar a complicaciones tan grandes al momento de hacerlo. Pero sí, ustedes lo escogen de manera libre, se ponen de acuerdo y lo analizan. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Conflicto social. Gracias, Kelly, también. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Bueno, parece ser que todo quedó claro. Ya el tiempo también se nos va a terminar. Tenemos una hora de videochat, ya se va a cumplir antes de que se me corte. Agradecerles a ustedes por la conexión, por haber estado presentes, a los que no se pudieron conectar y cuando vean esto de manera sincrónica, igual pues también agradecer el tema de estar ahí. Les voy a estar acompañando permanentemente, por favor no duden en enviarme mensajes, preferiblemente en el aula virtual, pues ahí queda la evidencia también, el historial, y yo les estaré respondiendo y aclarando dudas de manera oportuna. Entonces, pues no siendo más, les agradezco. Ya mañana ustedes podrán encontrar este video. Yo les voy a enviar el link del video y para que lo puedan ver las veces que quieran. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. A usted, gracias también, Kelly. Gracias, Daisy. Les deseo un feliz fin de semana y quedamos en contacto. Cualquier cosa que se les ofrezca, pues ahí estaré presente. Una buena noche. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Sandra y Sonia, igualmente. Hasta pronto. Gracias, Janet.